Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Gracias. Gloria a Dios. Eh, Quiero comenzar esta nueva serie con mucha expectativa. A mí me bendijo mucho en el Centro de Entrenamiento de Fe, ¿no? El curso de Cristología. La parte, digamos, que más me tocó fue saber o reconocer el nombre de Jesús, la preexistencia de Jesús en cada libro de la Biblia, desde Génesis, Éxodo, Número, de Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, en fin, hasta el Apocalipsis. En cada uno de ellos está la presencia del Señor. Eso lo vamos a ver probablemente en la cuarta o quinta lección. Vamos a ver eso, se van a quedar maravillados con eso. Y bueno, me comprometo a poder enviarles el material a los que quieran tenerlo. Los enviaremos poco a poco y los seguiremos dando. Amén. Quiero informarles también de que el mes pasado hemos tenido 4 suscripciones en nuestro canal de YouTube y 586 visualizaciones. O sea, 586 personas han visto, aunque sea un pedazo, un poco del programa. Y eso es por la gracia de Dios y por las oraciones de ustedes. 586 personas al que hemos alcanzado en este mes pasado a través del canal del YouTube del Café. Eso debe ser motivo de gratitud a Dios y de crear en nosotros una expectativa, digamos que un poco más ambiciosa, de querer llegar con la palabra de Dios a mucho más gente. Gente que no conocemos, que no nos conocen, pero lo ideal es que la palabra sea conocida. ¿Ven? No me, que no me conozcan a mí, que no me vean a mí, que no traten de verme a mí, sino que la palabra sea la que realmente llega a los corazones de esas personas. ¿Ven? Esa es la idea. Y el reporte del YouTube es que 586 visualizaciones hemos tenido en este mes. Y eso es motivo, como les digo, de gratitud al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, te damos a ti honor y gloria en este tiempo, en esta hora. Gracias por reunir a tu pueblo, Señor, para juntos aprender de ti. Amoroso Dios, gracias por este curso, gracias por Pastor Víctor Sarrú, que dio el curso, Señor, en el Centro de Entrenamiento de Fe. Tenemos el material aquí para poder compartir con todo gozo con nuestros hermanos. Oramos, Padre, la asistencia de tu Espíritu Santo en el desarrollo de este programa, que tú sigas bendiciendo a las naciones, Señor. Gracias por el YouTube. Señor, por esas 586 visualizaciones del mes pasado, muchas gracias. Bendícelo. Y queremos este mes, Señor, superar esa meta, ampliarlo, multiplicarlo, Señor, potenciarlo hasta donde tú quieras hacerlo llegar. Tu palabra dice que, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Señor, gracias por la tecnología, gracias porque existen estas plataformas, de tal manera que aún sin salir de casa, desde acá, desde los estudios, podemos llegar a mucha gente, Señor, que no conocemos, que no sabemos, pero tú los conoces y tú sabes quiénes son y tú sabes que necesitan de tu palabra. Gracias por Coqui Cangalaya, lo estábamos extrañando, oramos por él, por su hija Sandrita, ¿no? Para que tú lo bendigas, los guardes, Señor, a Sandro también, que tu gracia y tu favor sea con su familia en el nombre de Jesús. Gracias por Juan González, nuestro buen amigo y hermano, por Emilio, por Pastor Migdonio, gracias por María Rivas, gracias por nuestro querido Juan Pablo Bustíos. El Señor siga bendiciendo su vida de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús.
Poderoso Dios, eterno Padre, entregamos este tiempo en tus manos, orando para que tú, Señor, bendigas tu palabra a los que van a verlo en diferido, Señor, a través del YouTube, a través del Facebook. Y, Señor, a nuestros hermanos, que la familia, Señor, que tenemos en el Zoom durante estas 960 y tantas noches, Señor, que tú nos has traído de la mano por esta travesía. Fuiste tú, Señor. Fuiste tú, papá. Fuiste tú, Señor. Siempre diré, siempre reconoceré que fuiste tú. Fuiste tú el que abrió el programa, fuiste tú el que cada noche pone la palabra, no solamente en mí o en el predicador de turno, fuiste tú, Señor. Eres tú, papá, y serás siempre tú. Y tu nombre sea honrado, glorificado, bendecido, exaltado, adorado, alabado en el nombre de Jesús. Entregamos este tiempo en tus manos, orando para que tu precioso Espíritu Santo sea el que nos da luz y revelación en esta noche para entender el mensaje, la semilla de tu palabra que quieres sembrar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias al Señor porque nos permite estar vivos, y si estamos vivos y respirando hoy es porque el Señor tiene propósitos realmente grandiosos para cada uno de nosotros. ¿Lo creen? Sí, ¿verdad? Es porque Él todavía tiene planes, si no ya nos hubiera recogido ya, ¿no? Pero como Él tiene algo grandioso, maravilloso para nuestras vidas, es que nos tiene todavía aquí para disfrutar de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, para que Emilio disfrute de su nieta Camila, que está preciosa, por cierto. En fin, de verdad es una bendición saber que el Señor es el que tiene el control de nuestras vidas. Eh, Estaremos tocando este curso que probablemente nos demore 10 lecciones o tal vez un poco más, dependiendo cómo avancemos, ¿no? Y cómo el Señor vaya poniendo en cada clase, eh, digamos, el tiempo que debemos demandarlo. No puedo decir en 10 lo hacemos y ya. El Señor puede extenderlo mucho más y hay material suficiente para poder compartirlo, ¿no? Eh, la pregunta que cae de madura, la pregunta de los 10 millones es, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es este hombre que hasta las fuerzas de la naturaleza le obedecen? ¿Quién es este hombre? Hola, hola, buenas noches. Oh, excelente. Es un tema de internet. Ha sufrido una caída de tensión aquí y bueno, pero ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Eh, Decía, ¿no? ¿Cómo se crea la controversia entre reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías Redentor prometido? Vino a los suyos y los suyos no le reconocieron, porque le esperaban un paladín, un líder, un héroe, un guerrero conquistador que los pueda liberar del yugo, ¿no? del dominio de los romanos en ese tiempo. El pueblo judío esperaba a alguien así. Y cuando dijeron, "Ja, eh, ahí está el Cristo", y dijeron, ¿de dónde? Es el Nazareno. ¿Qué? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Dijeron, ¿no es este el hijo de María, el hermano de Jacobo, de Juan? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No? Eso es lo que dijeron y eso se creó la controversia, y ahí es donde se parte la fe de alguna manera, si queremos que hablarlo de alguna forma, entre los judaizantes y los cristianos, ¿no? Los judíos que hasta ahora están esperando que venga el Mesías, y el Mesías ya vino, ya pagó por nosotros, fue sepultado, crucificado y fue llevado al cielo y vendrá por segunda vez, y hay unos judaizantes que todavía están esperando que venga el Mesías. En fin, nosotros a lo largo de este curso vamos a tener un entendimiento más claro, más definido de lo que significa el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Quién es este hombre? ¿De qué está hecho este hombre? Fue la pregunta hecha frecuentemente durante el ministerio terrenal de nuestro Señor. Sus palabras sabias y atractivas y sus singulares acciones demandaron cierta explicación. La misma pregunta sigue haciéndose hoy, en la actualidad, ¿verdad? Y con una gran razón, pues es básico para el cristianismo cualquier real entendimiento de su sorprendente ministerio
que está enraizado en la comprensión de su singular persona, de su singular personalidad. ¿Es Él o no Dios manifestado en la carne? Es una gran pregunta. Y esa pregunta ha sido arrastrada hasta nuestro tiempo. ¿Realmente Jesús es el Hijo de Dios? Es más, hay algunas doctrinas que niegan a Jesucristo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen, sí, Jesucristo fue profeta, hermano, pero no es el Hijo de Dios, ¿no? Y hay varias, digamos, sectas falsas que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es Él o no Dios manifestado en carne? Es decir, Él es el pan de vida que descendió del cielo. ¿Es o no es? Es la pregunta que el mundo se hace, ¿no? El Nuevo Testamento, mis hermanos, testifica sin ambigüedad y de manera consistente de que Él era Dios y hombre. Amén. Él era Dios y hombre. No era 50-50, 50% hombre, 50% Dios. No, así no, esa no es la proporción. 100% Dios, 100% hombre. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Eso es el eterno, por siempre, nuestro Señor Jesucristo. Y que actuó desde una simple personalidad. Un hombre humilde que nació en un pesebre, ¿no? Y la gente no lo podía creer. La mayor parte de los errores, digamos, de concepto o digamos, de percepción, ¿no? Se levantan debido a una visión defectuosa de la persona de Cristo. Y esto se refleja también en una inadecuada o errónea visión de la naturaleza de su obra. Es decir, si vemos a un Cristo debilitado, digamos polémico, digamos que un Cristo así debilucho, endeble, frágil, pusilánime, vamos a pensar que sus obras también eran lo mismo porque Él los hacía, ¿verdad? Pero cuando ves la deidad de Dios en Jesucristo, vas a entender que la naturaleza de su ministerio definitivamente obedecía a un plan sobrenatural que en muchos de los casos está muy fuera de nuestra capacidad mental. Muchos de los casos, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer de aquí algunos, algunos escritos, algunos conceptos de gente importante, de eruditos de la Biblia. Dice aquí, por ejemplo, uno de ellos: ningún mortal puede con él compararse entre los hijos de los hombres. Él es más hermosa que toda la hermosura que llena el séquito celestial. Tremendo, ¿verdad? He visto el rostro de Jesús. No me hables de nada más. He oído la voz de Jesús y mi alma está satisfecha. Todo alrededor es esplendor terrenal. Escenas terrenales entregan hermosura y esplendor, pero mis ojos nomás ven estas cosas, la gloria de aquella luz, luz que no conoce nubes ni desvanecimiento, luz en la cual veo su rostro, todos los incontables tesoros de su amor, todas las riquezas de su gloria, dice Terstelger. No. Ahora, la perfección moral de Cristo. Vamos a comenzar con eso como punto número 1. En una carta publicada después de su muerte, el poeta Roberto Browning citó varias declaraciones de hombres geniales concernientes a la fe cristiana, y entre ellos se encontró esta de Charles Lamb. En una alegre suposición con varios amigos en cuanto cómo ellos se sentirían si alguno de los más grandes hombres ya muertos se les apareciera repentinamente en su casa, en su reunión, que se les apareciera en carne y sangre, ¿no? Al sugerir, y si finalmente entrase Cristo en el cuarto, él repentinamente cambió su conducta y al hacerlo tartamudeó diciendo: si William Shakespeare entrase, todos nos levantaríamos. Pero si él entrase, o sea, se refería al Señor Jesús, si él apareciera, todos deberíamos ponernos, caer de rodillas, postrarnos ante él. Aleluya.
Es que nadie puede permanecer de él ante su presencia. Es maravilloso, ¿verdad? Todos tendríamos que postrarnos. Tal fue su concepto de la gloria moral de nuestro Señor Jesucristo. Una impresión similar se produjo en el brillante erudito Brahmi. Perturbado por el progreso de la fe cristiana entre los de su propio pueblo, o sea, la gente de su comunidad, él determinó hacer todo lo que estaba a su alcance, todo lo que estaba en su poder para detenerlo. La fe cristiana iba creciendo, entonces este erudito dijo, oh, que eso no está bien, no me parece bien, así que tenemos que detener esto, porque ¿dónde vamos a ir a parar con esto? Dijo, ¿no? Su plan fue preparar una amplia distribución de un folleto subrayando, o sea, destacando las debilidades y fallas de Cristo y exponiéndolo, ¿no? La falacia de la fe en él. O sea, él quería hacer una publicación, un folleto, un flyer, ¿no? Que vayan distribuyéndolo por el mundo donde se pueda enfocar Jesucristo es así, Jesucristo por acá, él falla en esto, él no alcanza al nivel, no califica, en fin, buscarle la falla, buscarle el error de Jesucristo, ¿no? Entonces, él se sumergió, mis hermanos, por 11 años, personalmente, total era un erudito, ¿no? Él diligentemente estudió el Nuevo Testamento buscando inconsistencias en el carácter y en la enseñanza de Jesucristo. No solamente no descubrió ninguna inconsistencia, sino que quedó convencido de que aquel a quien él buscó desacreditar era quien él reclamó ser, el Hijo de Dios. Aleluya. 11 años buscando una falla, 11 años sumergido en el Nuevo Testamento, tratando de encontrar un defecto, una falla, una tara de nuestro Señor Jesucristo o de su ministerio o de lo que dijo o lo que no dijo. Y al no encontrarlo el erudito, osadamente confesó su fe. Se convirtió al Evangelio de Jesucristo. La perfección moral de Cristo se imprime a sí misma en que él sería seriamente, ¿no?, evaluado en los evangelios, porque ahí está contado, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está contada toda la historia desde que nace nuestro Señor Jesucristo hasta que muere, hasta que es resucitado. Desde el punto de vista de Mateo, que era un publicano, ¿no? De Lucas, que era un médico, Marcos, que era un intelectual, ¿no? Y Juan, que era pues un hombre sabio, un hombre muy inteligente, ¿no? Entonces, desde esas cuatro perspectivas se puede analizar la vida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, son básicos los evangelios para tener un concepto claro, una idea clara de nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios se presentan el retrato de un real hombre, quien exhibe perfección en cada etapa de desarrollo y en cada circunstancia de la vida. Esto es lo más notable, el que no se recluyó a sí mismo en algún claustro, es decir, no se aisló, no se metió en un monasterio. Nuestro Señor Jesucristo no se escondió, más por el contrario, ¿no? Se mezcló libre y naturalmente con los hombres imperfectos de su propia generación. Estar tan profundamente involucrada en la vida de la gente ordinaria causó que sus tendencias democráticas se ganasen las más amargas críticas de nuestros hermanos, bueno, no hermanos, de nuestros primos, fariseos, escribas, fariseos, ¿no? De estos hermanos que tenían la ley, ¿no? Como base, que eran estudiosos, eran los capos, eran la élite religiosa de su tiempo, pero fueron ellos los que lo criticaron, fueron ellos los que de alguna manera le crearon, ¿no?, una antipatía del pueblo hacia el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo el maestro puede juntarse con un publicano? ¿Cómo el maestro puede hablar con una prostituta en la calle? ¿Cómo el maestro puede ir a cenar en la casa de un cobrador de impuestos? En fin, lo criticaban por todo. ¿Cómo puede tocar a un leproso? ¿Cómo puede curar en día de reposo?
¿no? O sea, todo era crítica, sin crítica. ¿Y sabe de quién venía? De los religiosos de su tiempo. Por eso que la religión es muerte. Lo repito, la religión, mis hermanos, significa muerte. Mas nuestro Señor Jesucristo es vida eterna, porque Él es la resurrección y la vida. Amén. Él es vida. La religión te condena, la religión te lleva a la muerte, ¿no? Todos los beatos, ¿no? Fariseos solo sirvieron para criticar. Es decir, nuestro Señor Jesús no tuvo problema con la prostituta, no tuvo problema con el publicano, no tuvo problema con el ladrón, no tuvo problema con el leproso, no tuvo problema, no, con nadie, ni con el muerto, ni con su amigo muerto Lázaro, lo resucitó, pero sí tuvo problema con los fariseos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, raza de víboras, generación infiel, sepulcros blanqueados. Así les dijo. Entonces, vamos avanzando, mis hermanos, ¿no? Hubo un sentido en el cual él fue tan ordinario que muchos de sus contemporáneos lo vieron a él solamente como el nazareno. Algo bueno puede salir de Nazaret y lo despreciaron por eso. ¿No es este el hijo del carpintero?, dijeron. Este es el hijo del carpintero. ¿Cómo va a ser el Mesías este? Imposible. No hay derecho, no hay forma, ¿no? Con ojos cegados por el pecado y la propia voluntad, no vieron en él hermosura como para que lo deseasen. Isaías 53:2. ¿Qué dice? Que no le vieron ninguna hermosura en él como para que lo deseasen. Varón de dolores experimentado en quebranto, y como que apartamos de él los ojos. Es lo que dice Isaías 53:2, ¿no? Para todos fue eso, excepto para aquellos, excepto, porque siempre hay excepciones, ¿verdad? Excepto para aquellos cuyos ojos fueron iluminados por el amor y la fe. Su grandeza moral y gloria divina pasaron desapercibidas, ¿no? Las multitudes superficiales fueron engañadas por la entera ausencia de pompa y de espectáculo. ¿Por qué? Porque los reflectores no estaban puestos en él, ¿no? Los grandes escenarios no estaban preparados para él, ¿no? No le armaron una gran parafernalia, no hubo toda una estructura corporativa para recibir al maestro, no había nada de eso. Más por el contrario, él caminaba por los caminos polvorientos de Galilea, ¿no? De Betania, de Belén, de Nazaret, predicando un evangelio sencillo. Entonces, esto simplemente era controversial para aquellos que esperaban a un Mesías redentor con un carácter diferente. Hablando de carácter, el carácter de nuestro Señor fue maravillosamente balanceado, sin excesos ni deficiencias. Su excelencia es reconocida no solamente por los cristianos, sino también por los judíos y personas de otras creencias. Es perfecto, sin fallas, tan simétrico en todas sus proporciones que su fortaleza y grandeza no fueron inmediatamente obvias al observador casual. Ha sido dicho que en el carácter de Jesús los puntos fuertes no eran obvios, debido a que no habían puntos débiles. Cuando nosotros hablamos de alguien, de una persona, y decimos de tu novia, de tu esposa, de tu pariente, de tu ser querido, pero los puntos fuertes de mi esposo, de mi esposa o de mi novio son esto, esto y aquello, porque obviamente hay puntos débiles. Cuando tú dices los puntos fuertes, ¿no? Las virtudes de mi esposo, las virtudes de mi esposa son esto, pero, o sea, tiene su lado negro también, ¿cierto? Tiene su lado opuesto. Entonces, pero en Jesús no era obvio los puntos fuertes porque no tenía puntos débiles. Espero quedar claro con eso, ¿no? Entonces, en el mejor de los hombres existen obvias inconsistencias e inigualdades. Y debido a que los cuerpos más altos proyectan las sombras más largas, mientras más grande el hombre, más visibles son sus faltas, ¿no? Con Cristo fue
completamente diferente, de otra manera. Él fue sin falta ni contradicciones. La virtud, mis hermanos, pronto degenera en vicio. El coraje puede degenerar en cobardía, por un lado, o precipitación o imprudencia por el otro lado. La pureza puede deslizarse en hipocresía religiosa o en impureza. El camino a la virtud es angosto y resbaladizo, pero en nuestro Señor no hubo desvío. A través de su vida terrenal, Él mantuvo cada virtud sin mácula. Fue perfecto en todo. Fue perfecto, la perfección estaba en nuestro Señor Jesús, que cuando buscaron por dónde acusarlo, no podían encontrar una razón para acusarle, no lo encontraban, tuvieron que mentir, tuvieron que inventarle una falta, una falla, ¿no? Decir, hay que matarlo porque él dice que es el Hijo de Dios, blasfemias, dice, matémoslo. ¿Por qué? Por decir la verdad. Al hablar o en silencio, su perfecto balance de carácter fue exhibido. Él nunca habló cuando hubiese sido necesario permanecer callado. Y él nunca guardó silencio cuando debió haber hablado. La misericordia y el juicio se mezclaron en todas sus acciones y juicios, aunque nunca prevalecieron a expensas uno del otro. Verdad exacta e infinito amor se adornaron mutuamente en su atractiva personalidad, porque él siempre habló la verdad en amor. Sus severas denuncias sobre la apóstata Jerusalén fueron con intensidad. Él condenó a Jerusalén por su perversidad, porque se había desviado, porque se había convertido en una ciudad apóstata. Él juzgó de alguna manera la forma como Jerusalén estaba desarrollándose y hoy por hoy, la Jerusalén que tenemos, desafortunadamente, pues ha llegado a niveles terribles, ¿no? De infidelidad. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Mateo 23:37, fiel a su propio consejo, él manifestó la prudencia de una serpiente y la sencillez de una paloma. Su tremenda fortaleza interior nunca degeneró en mera obstinación. Él dominó el difícil arte de exhibir simpatía sin comprometer los principios. A veces somos simpáticos cuando nos apegamos para un lado, ¿cierto? Cuando tenemos una tendencia y bueno, nos aprecian. Cuando te aprecian los políticos es porque tú también eres un político de alguna manera que comparte sus propios ideales. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, él supo de alguna manera, él pudo manejar el difícil arte de exhibir simpatía sin comprometer sus principios. Interesante, donde iba la gracia estaba con él. Las excelencias de ambos sexos se juntaron en él, pero aunque no poseía todas las nobles gracias de la mujer madura, él nunca pudo ser considerado como un afeminado, nunca, jamás. En realidad, él fue en el pensamiento popular relacionado con el tosco Elías. O sea, él era firme, no era grosero, no era vulgar, pero era firme en sus determinaciones, ¿no? Entonces, lo consideraban con el tosco profeta Elías o el austero Juan Bautista, Mateo 16:14. Existe contraste, pero no contradicción, entre su delicadeza y amabilidad al relacionarse con la gente que merecía tal trato. Las candentes denuncias que derramó sobre los hipócritas y parásitos, sobre los fariseos, lo hizo también con amor, pero con verdad. Otro rasgo definitivo es el carácter de nuestro Señor. Fue completo en sí mismo. Él entró en vida con nada más que una desapasionada sencillez de naturaleza. Él vino a nacer en un pesebre de la forma más humilde, ¿verdad? Aunque fue
un carácter completo con entera madurez moral, la mayor parte de los hombres son notables por alguna sobresaliente virtud o gracia. Moisés, por ejemplo, ¿no? Fue grande, fue, digamos, de alguna manera sobresaliente por su mansedumbre. Dice que no hubo un hombre tan manso como Moisés, ¿verdad? Job, por el contrario, ¿no? Él fue reconocido entre el hombre más virtuoso por su paciencia. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Interesante, ¿verdad? Ahora, en cambio, en Juan fue considerado como el hombre más amoroso. Él hablaba de amor, predicaba de amor y escribió de amor. Pero en Jesús, mis hermanos, uno encuentra todo. Él siempre es consistente en sí mismo. Ningún acto o palabra contradice nada de lo que hizo antes. El carácter de Cristo es uno y el mismo todo el tiempo. Él es el mismo, Él permanece para siempre. Dice Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él permanece, Él es el gran yo soy. Yo soy ahorita, ¿no es cierto? Su palabra. Mañana esa misma palabra yo soy seguirá. ¿Por qué? Porque Él es un eterno presente. Él es el gran yo soy. El eterno presente para mañana seguirá siendo el yo soy. El próximo mes, la próxima semana, seguirá siendo el gran yo soy, ¿no? Él es el mismo, mis hermanos, ayer, hoy y por lo siempre. Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. Su balance nunca se alteró ni tuvo que ser reajustado. Es decir, a Él no tuvieron que llegarle a una terapia o traerle a un coach, un motivador, para que haga algunos ajustes internos para que pueda controlar, digamos, sus virtudes. No, en absoluto, ¿no? Podemos decir también de la unicidad del carácter. La unicidad, es decir, un carácter único de Cristo, se demostró más claramente no solo en las cosas que cada otro gran maestro humano hizo, sino en las cosas que él hacía y en las cosas que él decía. Es decir, en otras palabras, lo que él decía, lo hacía. Ahora él decía claramente, yo hago lo que veo hacer al Padre. Yo digo lo que oigo decir al Padre. Entonces, era Dios mismo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús en toda su dimensión, ¿no? Ninguna palabra que él habló necesitó ser modificada o retirada. Esto es tremendo, ¿verdad? Ninguna palabra que él dijo, que él habló, necesitó ser modificada o retirada, ya que él nunca habló sin sabiduría ni cayó en la exageración. Ninguna media verdad o falsa declaración cruzó por sus labios. Aquel que fue la verdad habló toda la verdad y no existió ninguna ocasión en el que él tuviese que modificar lo dicho o retractarse de la palabra hablada. Él no tuvo que rectificar, perdón, disculpe, se me escapó, se me chispoteó, no, yo no quise decir eso, no, nunca, ¿no? Él nunca pidió perdón por alguna de sus palabras o acciones. Pero, ¿no es verdad que la habilidad para disculparse es uno de los elementos de la verdadera grandeza? Está la pregunta, ¿no? Para nosotros, claro, los simples mortales. Es la persona de un alma pequeña la que no se inclina para pedir perdón. Pero Cristo nunca realizó una acción o habló una palabra que necesitase disculpas o perdones. Él era Dios. Nunca confesó un pecado. Los más santos hombres de todas las edades han sido los más miserables en sus confesiones de defectos y fallas. Porque la gente pues se computa la buena merca, ¿no? Cree que es perfecto, yo hago buenas cosas, doy ofrendas, doy diezmos, hago la caridad, yo no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Ellos mismos se van formando una imagen de sí mismos de pureza, ¿verdad? Entonces, pero ellos son los más miserables. Porque si no reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, todo
el ídolo que ellos mismos están formando viene a ser de barro, de tierra, de polvo, y al polvo va a volverse. Pero Jesús nunca admitió haber fallado en vivir de acuerdo a los más altos estándares divinos. Por el contrario, él invitó a sus amigos y enemigos a investigarlo cercanamente, a buscar en él, a escarbar en él y a hacer un escrutinio de su vida al decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46. Su vida fue un libro abierto. Nada de lo que él hizo fue hecho en secreto. Debido a esto, él nunca pidió perdón. En ningún lugar se indica que él haya sentido remordimiento o haya exhibido temor de algún castigo futuro. Él amonestó a sus discípulos que cuando orasen debían decir, Padre, perdona nuestras deudas, pero él nunca tomó esas palabras en sus propios labios, pues no tenía deudas ni morales ni espirituales. Lo enseñó para que nosotros podamos orar de esa manera, porque sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Entonces Él les enseñó a orar de esa manera, porque nosotros sí evidentemente somos susceptibles a errores, a fracasos, a poder ofender, a ser ofendidos. Entonces tiene que haber un momento en que tú reconozcas eso y puedas pedir perdón, ¿verdad? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pero nuestro Señor nunca tuvo que pedir eso, pues no tenía deudas ni morales ni espirituales. Él nunca buscó consejo de nadie, ¿no? Ni siquiera de los hombres más sabios de sus días. No lo necesitaba, porque él era la sabiduría. No necesitaba que nadie le dé un consejo. Todos los demás grandes líderes tuvieron consigo aquellos a quienes consultar. Todos los grandes líderes, los grandes hombres de la historia tuvieron sus asesores, gente con quien podían contar. Aún Moisés y aún Salomón, el hombre más sabio de la tierra, ¿no? Él tuvo que tener sus asesores, tuvo que tener ancianos ahí para que le den un consejo, pero nuestro Señor Jesús nunca estuvo dispuesto a justificar su aparente ambigua conducta. Por ejemplo, cuando estuvo durmiendo sobre un cabezal, ustedes conocen la historia, ¿no? En la popa de la barca, en medio de una gran tempestad, siendo aparentemente indiferente a los temores de sus discípulos, él no ofreció explicaciones ni pidió disculpas. Esto está en Marcos 4:37, 41. Al quedarse, por ejemplo, él dormido ahí, ¿acaso él como Dios no sabía lo que iba a suceder, la tormenta que se estaba levantando? Él lo sabía todo, él lo conocía todo, pero él tenía que manifestarse. Sus discípulos tenían que verlo a él obrar para que ellos aprendieran de su maestro. Interesante, ¿no? Cuando le mandan a avisar, lo vimos hace pocas semanas, el tema de nuestro Señor Jesús cuando su buen amigo Lázaro estaba enfermo. Al quedarse 2 días más en el lugar donde estaba, al saber que Lázaro estaba enfermo, fue una oportunidad abierta a los malos entendidos, porque todos, incluyendo sus hermanos, dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Viene la otra hermana, maestro, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, ¿verdad? Pero él se quedó adrede 2 días más, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿por qué? Porque él sabía como Dios lo que iba a suceder, ¿verdad? Quizás nosotros no hubiésemos podido refrenar la explicación o justificar nuestra aparente negligencia o descuido de él por no venir rápido, pero él quedó satisfecho dejando que el tiempo pase y que la revelación del plan del Padre reivindique sus enigmáticas acciones. Él sabía lo que iba a suceder y el problema de un día más, un día menos, para él no era ningún problema. Que no llegase antes que muera no era ningún problema. ¿Por qué? Porque Él era la resurrección y la vida. Nada lo podía detener, nada lo podía parar, nada podía estropear el plan para el cual el Señor lo había enviado a esta tierra. Finalmente, Él nunca pidió o permitió
oraciones para él. Es decir, no dijo oren por mí. Es cierto que él pidió que sus 3 discípulos más cercanos que velasen con él, pero esto no fue para que oraran por él. El velar en oración es para que ellos no cayeran en tentación, para que no cayeran en desgracia. Velad y orad para que no entren en tentación, dijo el Señor Jesús. Entonces, esto es de alguna manera como parte de la introducción de nuestro Señor Jesucristo, de aquel supremo ser maravilloso, majestuoso, aquel pan de vida que descendió del cielo para que nosotros podamos ser salvos por él. Esto es una pequeñísima remembranza, es una cosa tan insignificante de lo que es realmente nuestro Señor. Él es nuestro todo. Él es nuestro todo. Él es nuestro amor, Él es nuestra fortaleza, es nuestra luz, es nuestra guía, es nuestro Señor, es nuestro amigo, Él es nuestro Padre eterno. Él es el todo para ti y para mí. A Él nos debemos. Todo lo que somos, se lo debemos a Él. Todo lo que tenemos, se lo debemos a Él. El aire que hoy estás respirando, se lo debes a Él. Si estás vivo junto conmigo hoy, es porque Dios tiene un plan glorioso aún para ti. Tiene algo maravilloso para ti. Tiene algo para darte, algo realmente valioso para darte. Por eso es que estás vivo. Por eso es que te tiene aquí. Porque si no, el día que tú aceptabas a Jesucristo, al siguiente día ya te hubiera recogido. Ya te hubiera llevado porque ya eras salvo. ¿Me entiendes? Pero estás aquí porque definitivamente Él va a usarte para algo maravilloso. Ten tus oídos espirituales alerta, ten tus ojos espirituales mosca, atento ahí para ver cuál es el propósito que el Señor tiene para tu vida. ¿Ven? Esto es, digamos, la primera lección. Espero que sea de bendición. Para mí lo fue y lo sigue siendo definitivamente. Es una tremenda bendición hablar de nuestro Señor Jesucristo, de quién soy, a quien sirvo y en cuya presencia estoy levantando esta noche una lección realmente maravillosa. Que el Señor los bendiga. Me he pasado un poco de la hora, me emocioné un poco. Que Dios los guarde. Mañana, si el Señor lo permite, estaremos con la segunda lección y vamos adelante hacia la perfección. Que el Señor los guarde y los bendiga. Que tengan una noche preciosa con el Príncipe de Paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Hasta mañana, familia. Bendiciones.